santa palabra. Yo te pido que por el poder de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu, que mora en cada uno de tus hijos, tu palabra quede grabada, esculpida en las tablas de nuestros corazones en esta mañana, y que esa palabra produzca los cambios que tú quieres que produzca en cada una de las almas que se ha hecho presente aquí en este día. Yo te pido que tengas misericordia de este siervo tuyo, que me permitas comunicar tu palabra con fidelidad, con profundidad, con pasión, con precisión, con autoridad y con amor. Porque te lo ruego en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Pueden sentarse. Seguimos con este estudio sistemático que hemos emprendido a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, de los Hechos del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles y discípulos. Y aquí comienza, prácticamente estamos... aunque se introdujo al final del capítulo 18, estamos viendo el tercer y último viaje misionero del apóstol Pablo. Y es importante que Pablo, cuando vemos en este último viaje, que vemos allí en el 18, que salió... Pablo estaba en Corinto, y de Corinto entonces regresa a través de un periplo muy largo hasta Antioquía de Siria, que era el centro de operaciones de las misiones en aquel entonces, la iglesia de Antioquía de Siria, y de allí vuelve y comienza este tercer viaje. Y ahora está Pablo en Éfeso. Esa ciudad de Éfeso, es importante recordar que la ciudad de Éfeso, ya en el regreso de su segundo viaje, Pablo había pasado por Éfeso y se detuvo allí, y dice la palabra que él expuso y razonó con las escrituras, con la gente que ya estaba en Éfeso, y predicó allí un tiempo antes de volver a Antioquía de Siria. Entonces, sin embargo, no se quedó mucho tiempo allá. Y voy a ir muy rápido. A algunos de ustedes les gusta acá la parte histórica, pero como hay mucha doctrina en el texto que vamos a ver hoy, voy a ser muy breve o muy rápido en la parte histórica. Pero es importante siempre verla para tratar de ubicarnos, viajar en el tiempo y tratar de ubicarnos cómo era el lugar y el tiempo en que Pablo suceden estos eventos que acabamos de leer en la palabra en el capítulo, los primeros 7 versículos del capítulo 19. Y el sermón de hoy lo titulé El bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Aquí está un mapa. Hemos estado viendo este mapa por varios tiempos. Aquí se ve cómo sale de Antioquía de Siria, pasa por Tarso, Derbe, empieza a visitar a cada una de las iglesias que fueron establecidas en esos sitios y llega a Éfeso. Éfeso era la provincia romana en Asia. O sea, era un lugar sumamente importante. De nuevo vemos aquí a un Pablo preocupado por la estrategia de compartir el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, el mensaje que él decía que no se sentía avergonzado de compartir porque es poder de Dios para salvación. Y lo hacía en
los centros más importantes del mundo civilizado de la época. Los centros de comercio, centros políticos o centros culturales más importantes. Siempre repito que al menos en la iglesia en Venezuela, cuando hablas de misiones, todo el mundo se le viene a la cabeza una pequeña población indígena en el Amazonas. Esta no era, aunque lo incluye, esto no era la visión de un apóstol Pablo. La visión de un apóstol Pablo era los centros más poblados, de mayor número de personas y donde el evangelio, el mensaje del evangelio pudiera ser esparcido de manera más exponencial. Entonces llega a Éfeso, y Éfeso era una ciudad que en esa época se estima que habían alrededor de unos 300,000 habitantes, es decir, unos 100,000 habitantes más que en Atenas. Era la puerta de entrada, fíjense el lugar, la ubicación geográfica de Éfeso en la costa, y era la entrada al Asia Menor. O sea que todo el tráfico comercial que venía desde Roma, la capital del mundo en ese entonces, pero también de Grecia, que antes de Roma fue el imperio griego, y los griegos fueron unos avanzada la economía griega basado en el transporte marítimo. Entonces era la puerta de entrada al Asia Menor y era la puerta de tráfico comercial entre el occidente y el oriente. Le daba una importancia tremenda. De hecho, en Éfeso, como vamos a ver ahora, está una de las bibliotecas que se considera una de las bibliotecas más importantes del mundo, que era la biblioteca de Celso, allí en la ciudad de Éfeso. Y aparece aquí en la foto, en esta foto del extremo derecho. Y Pablo predicó el evangelio en la sinagoga allí durante el regreso de su segundo viaje. Como dije anteriormente, Pablo predicó y recibió, Apolo, leímos al final del 18, que allí en Éfeso predicó con gran entusiasmo, dice la palabra, el evangelio de Cristo. Y después llegaron Aquila y Priscila y escucharon a Apolos, y se sentaron con él y lo instruyeron con más precisión en los caminos del Señor, en el evangelio, y allí esto sucedió en esa Éfeso. También es importante que era la cuna, era mejor conocida Éfeso porque era la cuna de la diosa Artemisa o la diosa Diana. Y Artemisa, aquel que ven allá arriba, es como una suerte de reconstrucción imaginaria de cómo lucía el templo de la diosa Artemisa. De hecho, ese templo era considerado en el mundo antiguo una de las 7 maravillas del mundo. Y aquí tenía un anfiteatro, como ven acá, que albergaba 25,000 personas. O sea, cualquier artista de hoy hubiese deseado ir a dar un concierto en la ciudad de Éfeso para poder albergar a 25,000 personas. Entonces era una ciudad increíble. Allí entonces fue de nuevo donde Apolo predicó. Pablo también predicó y pastoreó esa iglesia durante 2 años y 3 meses. Y Pablo le escribe la primera carta a la iglesia de los Corintios desde Éfeso, respondiéndole una carta que los corintios le habían enviado. Los que han leído la primera carta a los Corintios, había un conflicto en la iglesia entre los hermanos porque había un poco de desorden allí en la iglesia de Corinto. Y Pablo entonces desde esta ciudad de Éfeso les envía esa primera carta de los Corintios, y finalmente Pablo también, cuando se va de Éfeso, deja encargado de la iglesia a Timoteo. A Timoteo entonces pastoreó la iglesia de Éfeso. Y aunque Pablo nunca pudo regresar a Éfeso, él en su regreso, cuando ya iba de regreso hacia Jerusalén, al final de este tercer viaje misionero, Pablo se paró en Mileto, que aquí vemos a Mileto en este punto, y en Mileto
él mandó a llamar a los ancianos de Éfeso y se reunió con ellos y pasó toda la noche con ellos, enseñándoles y dándole las últimas exhortaciones antes de él partir para su iglesia en Éfeso. También Pablo les envió, ya estando preso en Roma, le envía una carta a esta congregación que nació y que él fundó, que es la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso entonces tiene una gran relevancia y también aparece en el Apocalipsis, ¿verdad? Esa iglesia que lo había hecho muy bien, pero el Señor decía, pero ustedes han perdido su primer amor. Ahora, dicho todo esto, el texto de hoy, y esto, antes de entrar directamente en el tema, es importante y recomendable hacer algunas aclaratorias y advertencias. Primero, quiero hablarles del beneficio de la prédica sistemática y expositiva. La maravilla de estar en una iglesia donde se predica sistemáticamente la palabra de Dios y de manera expositiva, o sea que el texto le hable a la congregación, trae como beneficios que podemos estudiar todo el consejo de Dios. Cuando vas a una iglesia donde escoges temas y cómo ser feliz en 7 pasos y cómo tener un matrimonio abundante en 3 pasos y todo este tipo de temas, lo que trae como consecuencia es, primero, no estudias todo el consejo de Dios. Segundo, que puedes caer en la tentación, el predicador, de predicar lo que la gente quiere escuchar y no lo que Dios tiene para su iglesia. Y también te evita caer en la tentación de sacarle el cuerpo a los temas difíciles, a las doctrinas difíciles. Entonces, como hay pastores interesados en el dinero, entonces dicen, no, yo no voy a tocar ese tema en la Biblia porque a lo mejor unas 2 o 3 familias se me van a ir de la iglesia y me interesan sus diezmos y ofrendas. No. El Señor nos ha llamado a estudiar todo el consejo de su palabra. Y hay cosas, y toda su palabra es buena. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Entonces, por eso nosotros aquí en Cristo Church, desde el 16 de enero de este año, comenzamos un taller de estudiar las principales doctrinas del cristianismo. Porque esto es una nueva plantación, es una nueva iglesia, y era importante ver y ponernos todos en la misma página desde el aspecto doctrinal, al menos en las doctrinas básicas. En las doctrinas fundamentales, en las cuales no puede haber diferencia entre nosotros. ¿Ok? Y eso lo empezamos el 16 de enero y el único objetivo primordial con que comencé esa serie, aunque comenzamos en la semana en los grupos de estudio y aplicación y no desde acá, desde el púlpito, fue para aclarar, afianzar y contribuir con el crecimiento de la fe de ustedes los creyentes y del mío propio, ¿verdad? Nunca fue con el objetivo de llenarnos y crecernos intelectualmente, ni yo ni ustedes. Si alguien está aquí simplemente tratando de acumular conocimiento para tener tema de conversación en la próxima fiesta o reunión social, está perdiendo su tiempo. Y también para sentar las bases doctrinales de nosotros como cuerpo de Cristo. ¿Ok? Ahora, en esos talleres, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto las doctrinas, ¿cuáles vimos? La gloria y la santidad de Dios
Y vimos, la segunda que vimos, muy importante, es la autoridad de las Escrituras. Allí estudiamos que nosotros creemos, por lo que está revelado aquí, que esta es la palabra de Dios. Y como dice 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura, desde esta página 1 hasta la última, es inspirada por Dios. Así que cuando leemos la palabra, no es la palabra de Lucas, no es la palabra de Pablo, es la palabra de Dios. Y por ser la palabra de Dios, tiene autoridad, número 1, y número 2, es inerrante. No tiene errores. El tercer punto que vimos fue la doctrina del pecado, una doctrina que no es popular hoy en día. En la mayoría de las iglesias no les gusta hablar del pecado porque va a ahuyentar a los hermanitos, ¿verdad? De la redención y la expiación de esos pecados, hablamos de la gracia común y la gracia especial. Hablamos del evangelio, ¿cuál es el mensaje del evangelio? Del llamado, y ese llamado que es irresistible para los que han sido llamados por Dios. Hablamos de la regeneración o el nuevo nacimiento, hablamos de la justificación y la adopción, hablamos de la santificación y perseverancia, hablamos de la seguridad de la salvación y hablamos de la glorificación y juicio final. Hasta ahí llegamos, hasta que llegó el verano. Y en el verano hicimos una pausa y vamos a retomar, si Dios quiere, el 21 de este mes, los estudios. Ahora, hasta allí, todo esto habla, estas doctrinas lo que nos enseñan es el plan de redención que Dios Padre diseñó para la salvación de pecadores elegidos por Él, y también cómo ese plan de redención fue ejecutado por medio de su Hijo Jesucristo mediante la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a ver cómo se aplica esa redención a nosotros. Vimos algo en el taller. Cuando tocamos el tema de la santificación, vimos y tocamos un poco o tangencialmente la figura del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, a diferencia del llamado, a diferencia de la regeneración, de la conversión, del convencimiento, todas esas otras doctrinas, es solo Dios actuando y el pecador es un receptor pasivo de esa gracia de Dios. Pero en la santificación vimos que el creyente ahora, regenerado, tiene un rol activo de cooperar con el Espíritu Santo en ese proceso de santificación. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo se aplica vamos a entrar un poco más en el tema de cómo el Espíritu Santo opera en la vida del creyente. Así que el 21 de agosto comenzamos y solo nos faltaría cubrir las ordenanzas y las obras. En las ordenanzas las comenzamos el último miércoles antes de verano, pero había un grupo muy pequeño y lo que hicimos fue una introducción y dijimos, bueno, vamos a verlo de nuevo cuando retomemos las clases después del verano. Ahora, el tema de hoy es uno de esos temas que ha sido más diversamente interpretado y mal interpretado. Es importante que esta es una lámina que usé en el taller de interpretación de las Escrituras. Es importante que nosotros tengamos conscientes que la Biblia está por encima de todo pensamiento humano, de toda idea humana, así esa idea venga de un gran teólogo. ¿Ok? La Biblia es el rey, porque es la palabra de Dios. Las experiencias personales no establecen doctrina. Así que por eso
pongo esta lámina que la Biblia está por encima de mi experiencia personal y no mi experiencia personal está por encima de la Biblia. Eso aplica para ti, para mí y aplica para el teólogo más renombrado que pueda haber sobre la faz de la tierra. Incluso para Calvino. Entonces, esto no. Ahora, si alguna enseñanza o experiencia está en la Biblia y tú dices creer que la Biblia es la palabra de Dios, entonces esa experiencia tienes que estudiarla a profundidad, tienes que creer que sucedió y que puede suceder salvo que la Biblia diga que ya no va a suceder más. No podemos anularla o no podemos taparla porque nosotros tenemos ideas preconcebidas. Es importante, que no pienso extender en esto, pero en la historia de la iglesia se han levantado teólogos liberales. Y esos teólogos liberales no solo han rechazado la autoridad de las Escrituras, sino que han rechazado a Dios mismo y a su Hijo Jesucristo. Entonces, han interpretado las Escrituras a la luz de su propio pensamiento, basado en una experiencia limitada o basado en una incredulidad, porque simplemente, a lo mejor, la mayoría no eran salvos. Ahora, pero no solo los liberales, no solo hemos visto en medio de teólogos liberales, tristemente hemos visto esto en medio de teólogos reformados. Que dicen creer en la autoridad de las Escrituras y en la inerrancia de las Escrituras, ¿verdad? Pero han caído en el mismo error de interpretar las Escrituras en su experiencia limitada o a la luz de su limitada experiencia, para ponerlo de otra forma. Estos dicen que el bautismo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu era solo para los creyentes de la época, mientras se completaba el canon de las Escrituras. El problema con esta doctrina, déjenme decirles, es que no tiene basamento bíblico. Y si alguien lo encuentra, por favor, me lo dice. Esta vino a la mente de los teólogos y no hicieron una exégesis de este tema, sino que lo anularon y dijeron, se llegaron a la conclusión basado en su experiencia o en su idea preconcebida de que eso fue en esa época y ya, y pasó, y se acabó. Importaron sus ideas a la Biblia en vez de dejar que la Biblia los iluminara. Y por eso también usé esta lámina, que así es el borracho. El borracho usa el poste para apoyarse en vez de dejar que el poste lo ilumine su vida. Mucha gente usa la Biblia para apoyar sus propias ideas preconcebidas en vez de dejar que la Biblia ilumine su vida y sus corazones. Ahora, estos grandes, entre comillas, teólogos de ambos bandos le han causado una terrible herida a la iglesia de Cristo. Terrible. Ahora, es importante aceptar que para bien o para mal, todos los creyentes tenemos un trasfondo cultural, un trasfondo religioso. Y traemos todo un bagaje de ideas preconcebidas. Usted en esta mañana tiene que ser honesto con usted mismo y entender que la concepción que tienes del Evangelio y de la palabra de Dios lo ves a través de los lentes
de tus ideas preconcebidas que fueron cargadas allí por todos tus antepasados. Dependiendo de quién fue tu mamá o tu papá, o qué dijo la abuela que era católica, apostólica y romana, o qué dijo el pastor de tu primera iglesia, o a qué iglesia tú creciste. Así tú ves, con esos lentes tú ves la palabra de Dios. Y es importante que nosotros al acercarnos al texto, seamos, como dijo el Señor, como niños. Que seamos como niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños desean aprender, no están cuestionando. Por eso a los niños se les hace más fácil aprender un nuevo idioma. Porque le dicen, mira, esto se dice así, y no están cuestionando, oye, pero yo en español lo digo así, y empiezan a razonar los adultos. Lo razonamos todo en función a nuestras ideas preconcebidas, a nuestros paradigmas. Los niños no lo reciben. Hay una expresión que se usa mucho en Venezuela, no sé si en Puerto Rico, y que los niños son como unas esponjitas, porque absorben todo. Cuando el creyente es humilde y reconoce que necesita la palabra de Dios, debe acercarse al texto bíblico con esa humildad de un niño. Pero también debe acercarse como los hermanos de Berea. Debe acercarse que eran más nobles y chequear si la enseñanza está conforme a la palabra de Dios. Entonces, quizás es importante que aquí en esta mañana, porque todos traemos ese bagaje cultural y religioso, quizás aquí en esta mañana haya personas que han sido heridas por los excesos de supuestas iglesias en referencia a experiencias sobrenaturales y a manifestaciones del Espíritu Santo. Y muchas de las personas que yo he conocido que llegaron al Evangelio llegaron a Cristo a través de la iglesia, por ejemplo, carismática o pentecostal, y que de pronto en una iglesia se vieron excesos, han quedado marcados y heridos, y entonces se han ido al otro extremo. Se han ido al extremo de casi que si pudieran con un marcador negro eliminar la palabra Espíritu Santo de la Biblia, lo hicieran. Porque consideran que no existe. O sí, es un concepto meramente intelectual en sus cabezas. Y porque no les queda otra, porque dijeron que creían que la palabra era la autoridad y era la palabra de Dios, bueno, está ahí. Sí, pero pasa la página, sigue adelante, sigue leyendo. No queríamos experiencias de ningún tipo. Pero aquí quizás hay otro que puede haber estado expuesto a manifestaciones, reales o no, del Espíritu, y cuando llega a una iglesia y no ve dichas manifestaciones, enseguida, como decía un jefe mío, dispara desde la cintura y dice, esta iglesia está muerta. Aquí no se siente el Espíritu. Esto es pura letra. ¿Ustedes no han escuchado eso? Y si vas a una iglesia presbiteriana, esos hermanos ni siquiera parecen puros Marines. Ni siquiera levantan las manos. Así. Y no es ni una tendencia ni de otra. Esos son ideas humanas, preconcebidas. Es importante ver qué dice la palabra. ¿No hemos estudiado en el libro de los Hechos que cuando venía y los creyentes eran sumados a la iglesia, recibían el mensaje y lo recibían con qué? Con gozo, con alegría? Es que el gozo no despierta sonrisa en ti. Entonces, en cualquier caso, la Biblia en todos sus temas es importante que sepamos que presenta un equilibrio y un balance perfecto. Los desequilibrios
los mete el hombre, no Dios. En Cristo Church no estamos interesados en ninguna experiencia que no aparezca en la Biblia. ¿Verdad? Y nunca pondremos nuestras experiencias por encima de la palabra de Dios. Ahora, si alguna experiencia aparece aquí y no hay evidencia en la Biblia de que esa experiencia era exclusiva para un número de creyentes o haya cesado, como explica por ejemplo Pablo muy bien en la carta a los Romanos cuando hace la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, si no tenemos esa evidencia bíblica, entonces esas experiencias sí debemos aceptarlas. Por la gracia de Dios, el teólogo más importante y predicador del siglo XX y la mente más brillante que yo he visto en los últimos tiempos, el doctor Martin Lloyd-Jones, de la Iglesia Reformada, un doctor de profesión, médico de profesión, al igual que Lucas, pero a la vez historiador, una de las personas que estudió a mayor profundidad la historia de la iglesia cristiana. Por la gracia de Dios, él elaboró extensamente sobre este tema que vamos a ver hoy. Y no solo él, sino mi pastor Matthew en Grace Valley Christian Center. O sea, 5 largos documentos extensos del tema de hoy. Y hoy vamos a cubrir solo una parte superficial porque el tiempo no nos los permite y la idea sería retomar este tema con mayor profundidad cuando comencemos los miércoles en los estudios y aplicación. Pero quise tocar el tema hoy porque lo ideal sería que todos pudieran, que sus trabajos les permitieran ir los miércoles a nuestras reuniones de estudios y aplicación. Entonces, así que yo les pido, les ruego a Dios, está orando, no saben cuánto, y les pido a ustedes que sean humildes y que se humillen ante la autoridad de la palabra que vamos a estudiar hoy. Y que dejen que el Señor les ministre a través de su palabra. Que pongan toda su bagaje de ideas preconcebidas, que pongan esa voz de la abuela o del pastor X o Y, que lo pongan sobre una mesa ahí al lado de la silla de al lado y abran sus mentes y corazones para recibir la palabra de Dios. No la palabra de Joel, sino la palabra de Dios. Vamos a hablar de la experiencia. Entonces, la experiencia, todo en la vida requiere una experiencia. ¿Quién no ha experimentado nada en su vida? Levante la mano si puede. Si es así es porque no ha nacido. ¿Verdad? El que cuando nace apenas recibe la primera experiencia, ¿verdad? Para que llore. El niño. Ahora, ¿quién aceptaría aquí ser operado por un cirujano que no ha operado a nadie? Que no ha tenido ningún tipo de experiencia operando a un paciente. ¿Te someterías con fe en las manos de ese cirujano? Sé sincero. ¿Quién puede quién se montaría en un avión sabiendo que el piloto acaba de salir de la escuela y nunca ha hecho horas de vuelo en un avión de verdad, sino puro simulador? Si tú supieses esa información, ¿tú te montarías en ese avión con ese piloto? ¿Ah? No. Ahora, ¿quién prefiere, cuál empleador o jefe prefiere emplear a alguien sin experiencia? La realidad es que no, siempre te piden un resumen para ver qué experiencia tienes tú. A lo mejor no es la mejor experiencia, pero tienes que tener algo de experiencia, ¿verdad? O ¿cómo sabes? Me acordé de mi hermano Héctor. ¿Cómo sabes que un algoritmo funciona si no lo pones a prueba? Si no lo pruebas.
¿Quién se casaría con alguien solo con una foto o peor aún con una descripción descrita de la persona? Y después pudiera decir, tengo un matrimonio feliz. No es lo mismo tener conocimiento de algo que experimentarlo. El texto de hoy habla acerca de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y el Señor dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. La primera iglesia necesitaba ese poder. Ese poder del Espíritu Santo para cumplir con la gran comisión que estableció nuestro Señor Jesucristo y para ser testigos de Él en todo el mundo. En un mundo, ¿cómo era el mundo de ese entonces? ¿Cómo era el mundo del Imperio Romano? Un mundo lleno de oscuridad, un mundo lleno de paganismo, un mundo lleno de corrupción, de inmoralidad sexual, de abuso de poder por parte de los romanos, de torturas, crucifixiones. Ese era el mundo. Ahora, ¿ustedes creen que esa iglesia de esos días necesitaba más ese poder que la de nosotros hoy en día? ¿O es que el mundo romano era mejor o peor que el mundo que vivimos hoy en día? ¿O creen ustedes o nos creemos nosotros más capacitados que los apóstoles y que los discípulos de la primera iglesia que no necesitamos ese poder? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Llega Pablo a Éfeso y llega a Éfeso y dice que Apolos estaba en Corinto, él se va y llega al interior hasta que llegó a Éfeso en la costa y encontró a varios, ¿qué dice su Biblia? Creyentes, ¿verdad? De la palabra griega pisteo, que hemos estudiado en repetidas ocasiones, que quiere decir algo más que un conocimiento intelectual de una información o de un mensaje. Es un convencimiento absoluto de una verdad que les hizo confesar que Jesús es el Mesías. Por eso habla allí de creyentes. Y Pablo les hace una pregunta. Pablo les dice, ¿ustedes recibieron? ¿Cuál es la pregunta? ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando qué? Creyeron. Con el respeto de algunos teólogos, dicen que no, es que estos no habían sido convertidos, sino que habían escuchado el Evangelio a lo mejor a través de Aquila y Priscila, o habían escuchado el Evangelio probablemente de Apolos, pero no habían sido convertidos, no habían sido regenerados. Entonces por eso tiene que Pablo venir y terminar el trabajo. Pero aquí en mi Biblia y en el estudio que yo hice, yo no encuentro evidencia de eso. Yo lo que encuentro es que siempre Lucas se refiere a estos 12 como creyentes ya eran creyentes. Pero a estos 12, Pablo viene y le pregunta, ¿ustedes recibieron el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuándo qué? Cuando creyeron. Entonces, ellos contestaron, no hemos escuchado, ni siquiera hemos escuchado que existe un tal Espíritu Santo. Y hay mucha gente en la iglesia de hoy que es casi así. Ah, sí, existe un Espíritu Santo. Oh, no sabía. Ni siquiera lo habíamos escuchado. Entonces Pablo hace otra pregunta. Bueno, ¿y entonces qué bautismo recibieron ustedes? Recibimos el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, el bautismo, llega Pablo y les dice, bueno, déjenme aclararles algo. El bautismo de Juan exigía arrepentimiento de pecado. Pero Juan, a pesar de que Juan el Bautista aparece en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista es el considerado el último profeta del Antiguo Testamento. Entonces, ese bautismo que estaba llamando Juan era el bautismo relacionado al primer pacto, no al nuevo pacto.
Y él les dice, bueno, entonces, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y ya hemos leído en los evangelios que cuando llegó el Señor Jesús, Juan dijo, este es el que había de venir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué dice? En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas u otros idiomas y profetizaron. Habían unos 12 en total. Entonces, esto es lo que está pasando. Ahora, en primer lugar, ¿qué es el Espíritu Santo? Tenemos que preguntarnos. Vamos a comenzar por allí. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. Es parte del Dios Trino, es igual al Padre e igual al Hijo. Pero el Espíritu Santo no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre. Son tres personas en un solo Dios. También en la Biblia aparece como el Paracleto, el Consolador, la garantía de la salvación o el sello de los redimidos. Es espíritu y no tiene cuerpo. Pero dice que es una persona. Las personas se comunican. ¿Te ha conocido una persona que no se comunique? No, ¿verdad? Aunque sea mudo, se comunica por alguna forma. Y se comunica primero con el Padre y con el Hijo. Porque Dios tiene armonía perfecta y no necesita de nada. Y con los hijos de Dios, porque dice la palabra que el Espíritu Santo se comunica con los hijos de Dios, con los regenerados. También la palabra en Efesios 4:30 dice que este Espíritu Santo, como es una persona, se entristece. ¿Usted se entristece? ¿Se ha entristecido alguna vez? Bueno, el Espíritu Santo también es capaz de entristecerse. Y también se apaga o se calla. ¿Usted no se ha sentido bienvenido en una reunión que decide, bueno, yo mejor me aparto y me callo? Porque no me siento bienvenido. El Espíritu Santo como persona también se calla y se apaga. Eso aparece en 1 Tesalonicenses 5:19. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del bautismo del Espíritu o la llenura del Espíritu? En la Biblia aparecen las siguientes expresiones. Ustedes pueden encontrar que fueron bautizados en el Espíritu. Lo acabamos de leer. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Y el Espíritu Santo fue derramado el Espíritu. Entonces, vemos esas tres expresiones, son las más características. Bautizados en, el Espíritu Santo vino sobre ellos o fue derramado, como en el día de Pentecostés. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre algunas personas en específico. Por ejemplo, cuando vino sobre Saúl y Saúl siguió las primeras indicaciones de Samuel, el profeta, Saúl, cuando fue ungido, comenzó a profetizar. Y salió un refrán popular en entonces, dice, Saúl también profetiza. ¿Verdad? Y esa venía con poder, el Espíritu Santo era derramado sobre una persona para hacer alguna actividad encomendada por Dios, ya sea profetizar, o sea, a comunicar la palabra, el mensaje de Dios a la gente, componer o entonar alabanzas. Todos los salmos fueron escritos por inspiración del Espíritu Santo, no por la brillantez artística de los salmistas. Y la venida, y también era para luchar o ganar batallas. Por ejemplo, el típico mensaje de Goliat y David. Vino el Espíritu Santo sobre David, pudo vencer un gigante. Porque era el poder del Espíritu Santo manifestado de manera física. O Sansón, el Espíritu Santo venía sobre él y recuperaba esta fuerza. Entonces, claro, tú pudieras decir, no, esos son puros cuentos, Joel. ¿Tú te crees eso de verdad? Que un tipo va a venir y va a agarrar la puerta de una ciudad y la va a cargar. Bueno, yo sí lo creo.
porque yo sé en el Dios en quien he creído. Ahora, si tú no lo crees, el problema es que tú no crees en este Dios que está revelado aquí. Y no crees que toda su palabra es inspirada por Él. Sino que crees que algunas cosas son inspiradas, otras no, otras fueron, para entretener al lector. La venida del Espíritu Santo fue profetizada en el Antiguo Testamento. Y yo los invito a que vean Isaías capítulo 32, versículo 15. Isaías 32, 15 dice, el Señor está profetizando la liberación definitiva de Israel. Y en el 15 dice, antes dice, los burros retozarán y las manadas pastarán en los fuertes abandonados, en las torres de vigilancia, hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo. Entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. En Ezequiel 39, 29 la palabra dice, ni esconderé más de ellos mi rostro porque habré derramado, otra vez el verbo derramar, de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y Joel, que fue citado por el apóstol Pedro en su primer sermón el día de Pentecostés, el profeta Joel en capítulo 2, 28 al 29 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿A qué se refería el profeta Joel? Cuando Pedro mismo dice, hoy ha sucedido lo que dijo el profeta Joel, ese día de Pentecostés. No estaba hablando de la nueva Jerusalén allá en el día final, estaba hablando de ese día de Pentecostés. Y en el Nuevo Testamento se nos dice en Marcos 1:8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará, ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Hechos 1, recuerdan, Hechos 1 del 4 al 5. Una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se vayan de Jerusalén, esperen hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Aquí vemos que el Espíritu Santo es un regalo. Y es un regalo prometido. ¿Por quién? Por Dios Padre. Dice, tal como les dije antes, este es el Señor Jesús hablando. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. En Hechos 2, en el día de Pentecostés, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, cuando son bautizados, arrepentimiento primero, después viene reconocer al Señor Jesucristo como Señor de tu vida y después viene el perdón de tus pecados. Y cuando eso pasa, dice, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo entonces en la salvación? Primero nos ilumina para que podamos entender el Evangelio. Por eso el Evangelio es por gracia. La salvación es por gracia. Ustedes no han visto personas que escuchan una y otra vez el Evangelio y es como que si le estás hablando en chino. Le entra por un oído y le sale por el otro. Y como hemos estudiado en el libro de los Hechos, era un ciclo que cada vez que Pablo llegaba a un sitio, predicaba el mensaje del Evangelio, habían dos reacciones. Unos lo aceptaban con gozo y otros se burlaban, lo rechazaban. Entonces no se trata de tener una capacidad intelectual, es porque esto, aunque incluye tu intelecto, no es mera y puramente intelectual. Es el Espíritu Santo obrando en el pecador que le permite entender el Evangelio. El segundo punto es
Dice, por cierto, 1 Corintios 2:14 dice, pero es que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, por eso se ríen y se burlan. Dice, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, el segundo punto es que nos convence de pecado. La gente no se siente pecadora. Dice, porque siempre se están comparando con otros. No, pero yo no soy tan malo como el vecino o como el amigo acá. Y yo no fumo, yo no bebo, no bailo cerca pegado con mi esposa. No. Hasta que no viene el Espíritu Santo, tus ojos no son abiertos y te das cuenta de tu miseria espiritual. De lo detestable que eres ante un Dios que es santo, santo, santo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Después nos regenera o hace nuevas criaturas. Esa conversión de nueva criatura, eso es una operación sobrenatural del Espíritu Santo. Nadie puede nacer de nuevo si no nace del Espíritu, porque lo que nace de la carne, carne es. Nos da el regalo de poder arrepentirnos y creer. Es que no solo basta con arrepentirte, con reconocer tu pecado. Yo he conocido personas que reconocen que han pecado y aún así, sí, pero no me arrepiento. Si vuelvo a nacer, lo volvería a hacer. ¿Ustedes no han escuchado personas así? El arrepentimiento es un regalo del Espíritu Santo. Y la capacidad de creer y de creer para salvación. Nos une al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia. Es el Espíritu Santo quien suma a la iglesia, a los creyentes regenerados y convertidos. También nos santifica. Obviamente, como explicamos antes, es con la cooperación activa del creyente. Ahora, todo esto, todo creyente regenerado tiene al Espíritu Santo. Al momento, antes de que suceda la nueva criatura, la regeneración, ya el Espíritu Santo ha estado obrando en esa vida. Como dijimos antes, desde el punto en que pueda entender el mensaje del Evangelio. Entonces no quiere decir, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, no se está refiriendo a que el Espíritu Santo no está en el creyente convertido. Ya está ahí. Todo creyente que es un verdadero creyente, el Espíritu Santo mora en él. La persona, la tercera persona de la Trinidad, mora en él. Y esto es clave. Yo he visto por años en la iglesia cristiana que una mentira de Satanás se ha metido en la iglesia que dice, no, bueno, como yo vivo en este cuerpo pecaminoso, yo siempre voy a pecar, pero Dios es fiel y justo para perdonarme. Y bueno, yo vivo en esta naturaleza caída. Entonces, esa enseñanza que se metió en la iglesia da una permisibilidad al pecado y a no procurar vivir una vida de santidad, la cual Dios dice en su palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Y piensa, no, el Señor está trabajando en mí. Él me va a santificar aquí yo acostado en mi cama. No, la santificación requiere todo tu esfuerzo. Y si tú tienes en tu corazón el deseo verdadero de honrar a Dios, Él te va a honrar con el poder de su Espíritu. Y vas a ver que tu vida es transformada. Pero es una persona y lo puedes callar y lo puedes entristecer. No se va, pero se calla. No hay una evidencia en la Biblia que diga que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés y se fue. O está de vacaciones. Se fue de break de verano. No existe tal cosa en la palabra de Dios. Entonces, todo esto, de nuevo, son roles que hace el Espíritu Santo y que quede claro, por eso puse muchas láminas hoy. Todo creyente verdadero, regenerado, ya tiene al Espíritu Santo en él y el Espíritu Santo mora en él. Pero eso no es el bautismo del Espíritu Santo, a que se está refiriendo el texto. ¿Qué es entonces el bautismo y la llenura del Espíritu Santo? En primer lugar, es importante recordar
que no es la regeneración. Ya lo expliqué. Si fuera cierto, el problema con esto es que si fuera cierto que el bautismo del Espíritu Santo es lo que sucede en el momento de la conversión, entonces tendríamos que concluir que los apóstoles, ninguno, ni los 120 eran verdaderamente salvos hasta que llegó el día de Pentecostés. ¿Ustedes estarían capaces de afirmar eso? Que la conversión y el verdadero nuevo nacimiento de Pedro, Juan, sucedió el día de Pentecostés. Que los otros 3 años estaban ahí, bueno, anteriores, no. O los discípulos que iban camino a Emaús y el Cristo resucitado caminó con ellos. ¿Ustedes creen que ellos no eran salvos? Porque no había llegado el día de Pentecostés. Esto no es cierto. Todos ellos creyeron y confesaron que Jesús era el Mesías antes del día de Pentecostés. Entonces, tampoco el bautismo del Espíritu Santo son los dones. Y aquí quiero ser enfático porque la gente le encanta hablar de los dones y relacionar el bautismo con los dones. Son dos cosas distintas. El bautismo del Espíritu Santo es distinto al regalo de los dones del Espíritu Santo, que son manifestaciones del Espíritu. Son dos cosas distintas, no son los dones. Pero a la gente le encanta lo que es así sobrenatural y se concentra cuando estudia este tema solamente en los dones y no en el acto del bautismo como tal. Ahora, ¿qué es el bautismo entonces? El bautismo, primero que hay que hacer, el doctor Martin Lloyd-Jones hace una diferenciación entre bautismo y llenura. No son lo mismo. El bautismo es la experiencia inicial que cada creyente tiene con la gloria de Dios y el Cristo resucitado. Es una experiencia que no te cabe duda de que fue Dios y su Santo Espíritu. No es así que, oye, tuve una experiencia, frené de pronto y un carro y frenó en la luz del tráfico y ya se me olvidó. Lo contaste el domingo porque te sucedió hace 2 o 3 días, pero ya después se te olvidó. No es una experiencia de ese tipo. Es una experiencia que marca la vida del creyente y la transforma para siempre. Pero es esa experiencia inicial. Y se puede experimentar en el momento de la conversión, pero no es una regla. Puede que se experimente después de la conversión. Ahora, la llenura es la investidura de poder y autoridad dada por Dios a través de su Santo Espíritu para un creyente ejecutar una tarea a su servicio. Esa es la llenura. A diferencia del bautismo, que es una sola vez porque es la inicial, la llenura puede tener altas y bajas. No hay nadie aquí en la Biblia que haya permanecido así en un éxtasis completo de llenura. No vemos ni siquiera el apóstol Pablo que permaneció cuando él dice que ascendió y logró ver hasta el tercer cielo. Y él no se quedó en el tercer cielo y se quedó allí perennemente hasta el momento de su muerte, sino que hay altas y bajas. Y esa llenura puede subir y bajar, pero puede repetirse en varias oportunidades en la vida del creyente. Eso es lo que estamos enfrentándonos en este texto de Hechos capítulo 19 del 1 al 7. Ahora, por ejemplo, recordemos ese bautismo inicial cuando Pedro predicó el día de Pentecostés. Eso fue algo, una experiencia que Pedro fue lleno del poder del Espíritu y predicó un mensaje encendido. Y aquel momento esas personas, como 3,000 personas, solamente contando los varones, fueron agregados, sumados a la iglesia.
Y después, cuando va hacia el templo, a la hora de la oración, y va con Juan y ven al paralítico y el Espíritu Santo, ¿cuántos paralíticos no habrían en esa escalera pidiendo dinero? Vayan aquí a Parque Ola y vean cuántos hombres hay. Había muchos, siempre hay muchos, pero el Espíritu Santo lo guió a él. ¿O ustedes creen que... No, sí, a mí se me aparece un ángel todos los días. Bueno, eso será un demonio. O el carcelero de Cesarea de Filipo. Tembló y todas las cadenas cayeron y ninguno de los presos se fue. O Pablo ahí con Silas preso en Cesarea de Filipo, después que había sido azotado brutalmente, podía cantar himnos y salmos de alabanza. Ese es el tipo de experiencia. Ahora, por otro lado, la llenura del Espíritu Santo, que se repite varias veces. ¿Recuerdan el debate de Esteban con aquellos estudiosos que vinieron de Alejandría? Y después empezaron, se pusieron furiosos y vamos a apedrearlo. Y Esteban podía ver, vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios. Y por eso podía decir en ese momento de su muerte, siendo lapidado: Señor, perdónalos. No le cargues este pecado sobre sus cabezas. O cuando Pablo vimos también en Hechos que estaba ahí con el procurador de Chipre y estaba predicándole el mensaje, y entonces venía uno que trabajaba ahí con el procurador estorbando que el procurador escuchara el mensaje, y Pablo lo reprende y queda ciego inmediatamente. Ahora, la iglesia hoy más que nunca necesita el poder del Espíritu Santo. Es válido y necesario desearlo. Ahora, para experimentar este bautismo y llenura del Espíritu Santo, primero, ¿qué debemos hacer para obtenerlo? Creer en Dios y en su palabra. Porque el Espíritu Santo solo mora en hijos de Dios, en creyentes que pertenecen a la iglesia y que pertenecen al cuerpo de Cristo. Ahora, tú tienes que ser creyente no solo para creer en que Jesús de Nazaret es el Mesías, sino que tienes que creer que toda esta palabra es verdad. Segundo, solicitarlo en ferviente oración. ¿Por qué no vemos el Espíritu Santo ahora moverse de la manera que se veía antes? Por dos razones. Porque no lo deseamos, porque no lo buscamos, porque no oramos por Él. ¿Y por qué no oramos? Porque estamos prácticamente presos de nuestras heridas y de nuestras malas experiencias. No queremos exceso. No queremos ver eso que hemos visto, la gente temblando y en total desorden. Eso no lo queremos. Entonces, como estás herido, has sido herido por esas malas experiencias, entonces no deseas ver el poder del Espíritu Santo en tu vida y en la vida de tu iglesia. Por eso no oras por Él y no lo pides en ferviente oración. No nos interesa. Pedirlo con la motivación correcta. Hay iglesias que han pedido el Espíritu Santo, pero lo piden casi que como los drogadictos, solo por el hecho de la sensación, de lo que se siente, y no porque quieren verdaderamente tener una relación cercana y poderosa con la tercera persona de la Trinidad. La motivación debe ser esa, debe ser que tú quieres que el Espíritu Santo more en ti para tú tener la capacidad de servirle a la iglesia de Cristo con poder y autoridad. No para sentir, ay, yo hablé en lenguas y empiezan a decirse unos con otros, ay, aquel habló en lenguas y esto. Y empieza a crearse en las iglesias como cristianos de segunda categoría. Ay, ¿tú no hablas en lengua? Oh. Eso no es lo que quiere el Señor. Recordar que depende de la soberanía de Dios. Tú puedes pedirlo y clamarlo, pero solo Dios lo va a hacer, va a permitir que tú tengas esa experiencia si Él quiere, cuando Él quiera y como Él quiera. Y que solo se da en un contexto de obediencia
piedad y santidad. Si tú estás en pecado, olvídate que el Espíritu Santo se te va a manifestar. O a lo mejor se te manifiesta trayendo una prueba y una aflicción a tu vida para traerte al arrepentimiento. Y el Espíritu Santo es una promesa. Así que debemos orar en absoluta reverencia y fervientemente, pero recordándole al Padre que Él lo prometió. Mis hijos me dicen, papi, tú lo prometiste. Cuando me dicen eso, es un argumento muy sólido, porque yo lo dije con mi boca. Y yo trato en lo posible de cumplirle a mis hijos lo que les prometo. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no va a darnos lo que nos prometió, si se lo pedimos? Entonces, ¿cuándo y cómo puede suceder el bautismo y la llenura del Espíritu Santo? Puede suceder mientras tú estás orando. A lo mejor aquí yo estoy hablando y hay personas que ya han experimentado esto. Que de pronto tú estás orando y comienzas a llorar y no sabes de dónde viene ese llanto profundo y un quebrantamiento de lo más profundo de tu alma. Y tú sabes que no es algo emocional porque estás encerrado en la privacidad de tu habitación y no hay nada exterior que te pueda haber influenciado tus emociones para llevarte. No había luces oscuras y música de fondo, no había nada de eso. Es algo que tú no puedes explicar, que viene un quebrantamiento a tu vida y te hace humillar. Este siervo lo experimentó en Manchester, Inglaterra. Yo estaba en mi apartamento solo, orando y también leyendo la palabra de Dios, y vino el Espíritu Santo sobre mí y me transformó y me hizo caer de rodillas, y yo no paraba de llorar y llorar y llorar porque me hizo sentir como una cucaracha, como me decían en el ejército, usted es la quinta persona después de nadie, porque me mostró como en una pantalla Excel todo mi pecado y me decías, ¿te acuerdas de esto? Aquí me estabas ofendiendo. Y tú escuchaste de mí desde que estabas pequeño y aún así me ofendiste. Hiciste caso omiso de mi palabra. Y aún así, después que me mostró cada cosa, yo no podía parar de llorar. Y yo no decía, Señor, ¿cómo tú te puedes acercar a alguien así? Solo por tu gracia, por tu maravillosa gracia. Por eso el himno favorito de este siervo de ustedes es Amazing Grace. Porque fue por su gracia y nada más que por su gracia que Él me trajo como al hijo pródigo y me sacó de la inmundicia para su luz admirable. Y eso no fue el momento de mi conversión, fue después. Ya yo había confesado a Cristo en mi corazón. Mi experiencia no hace doctrina. Pero hay muchos santos de la iglesia de Cristo que han pasado por experiencias similares. Y si no, lean la historia de John Newton, el autor de Amazing Grace. Y lean muchas otras historias o hablen entre ustedes a ver si alguien no ha tenido un quebrantamiento de este tipo. Puede suceder cuando tú oras, puede suceder cuando estudiamos la palabra del Señor. Y estás allí y hay un texto que se pone como las letras en bold y te resalta y tú dices, esta palabra es para mí. Y empiezas a que te quebranta porque es la palabra de Dios. O cantando y adorando. Alguien ha experimentado que está cantando y adorando y empieza a fluir de la persona un deseo de adorar y alabar al único y verdadero Dios. Empiezas a tener como una conciencia, es como una pequeña ventana que se abre y empiezas a ver la gloria de Dios. Y empiezas a saber que tú eres como una hormiga delante de Él, que eres como una partícula de polvo cósmica delante de Él y aún así Él te conoce por tu nombre. Y ha contado cada cabello de tu cabeza. Cuando tú enfrentas esa realidad, lo que viene es adoración y lo que viene es un temor y una reverencia profunda por este Dios que es santo, santo, santo. No es un concepto teórico. Oh, sí, yo me he leído la Biblia 40,000 veces y me la sé de memoria y sé y puedo hablar y tal y hablar de doctrina.
una manera fría, como un académico. Mientras escuchamos una prédica, tú puedes escuchar una prédica y el Señor te habla a través de la prédica y quebranta tu vida. Durante un ayuno o un retiro espiritual puede suceder que tú tienes una experiencia diferente, una experiencia que te hace avivar nuevamente las llamas y el amor por tu Dios, ese primer amor que habías perdido como la iglesia de Éfeso. O en medio de una gran tribulación. Ay, cuando llega la tribulación, ahí todo el mundo cae de rodillas y levanta su mirada al cielo. O mientras hacemos un trabajo ordinario. Puede que tú estés en tu casa cocinando, pasando la mopa, algo, arreglando el carro, manejando, y de pronto, si tú has pedido y deseas ser bautizado por el Espíritu Santo, deseas ser lleno del Espíritu Santo, el Señor puede soberanamente venir sobre ti haciendo algo que tú ni te imaginabas, algo rutinario. Pero el Señor nos dice en su palabra que hagamos todo para la gloria de Dios. Incluso el momento de la muerte, como Esteban. Puede venir el momento de la muerte y en ese momento viene una llenura del Espíritu Santo y una seguridad. Recuerdo una persona de la iglesia en California que estaba muriendo y le decía: Señor, por favor, sánalo, no te lo lleves. Y él le agarró la mano: no, hijita, no ores así. Esto es lo que yo he esperado toda mi vida. Ir con mi Señor. ¿Cuáles son los efectos del bautismo y llenura del Espíritu Santo? Te da seguridad de salvación. Tú hay algo, mira, yo no lo puedo, yo no sé tanto como esos teólogos, yo no lo puedo, tú sabes, explicar con mis propias palabras, pero hay una seguridad que, como dijo Jonás, yo sé que mi Redentor vive. El amor de Dios. Tú sientes el amor de Dios, te sientes amado por Dios, te sientes bienvenido, te sientes recibido, sientes el poder de su amor. Es un gozo inexplicable, el gozo de la salvación. ¿Cuántos viven el gozo de la salvación? ¿Cómo te paraste tú esta mañana? ¿Cómo vives tu vida cristiana? ¿Tu vida cristiana está llena de gozo? No me lo tienes que decir a mí. Sé honesto contigo mismo. Hay gozo en tu vida. Hay un rostro radiante. No andas allí con el ceño fruncido y triste y cabizbajo. ¿Y cómo estás? Bueno, aquí estoy, hermanito. Aquí sigo, llevando la cruz. Libertad para hablar de Cristo. Te da la libertad. Y tú le hablas. Yo antes en el colegio me daba miedo. Yo era del equipo secreto de la iglesia. Nadie sabía en mi colegio que yo era cristiano. Escondido. Me avergonzaba del evangelio, que es poder de Dios para salvación. Le daba más importancia a los que opinaran y pensaran otros que lo que opinara y pensara mi Dios. Autoridad para predicar la palabra. Te da autoridad. Eso es algo que carece hoy en día, porque vemos una cantidad de predicadores que salen de seminarios y van, pero es pura teoría. No tienen autoridad. Y no tienen ni siquiera autoridad moral, porque sus vidas no están en orden, muchos de ellos. Y da los dones del Espíritu, que eso lo vamos a hablar cuando lleguemos a Corintios, 1 Corintios, no hoy. Entonces, para cerrar, la pregunta es: ¿tú deseas ser bautizado y lleno del Espíritu Santo? Si tú eres un cristiano, un creyente reformado, que dices creer en la autoridad de la palabra, ¿qué vas a decidir hoy? ¿Creer en esta palabra o seguir herido por los excesos que vistes en el pasado?
¿Cómo quieres tú vivir el resto de tu vida en Cristo? ¿Quieres vivir una vida llena de poder, pero no para ostentar de ese poder? El poder es para servirle a Cristo. Para poder ser un instrumento poderoso en sus manos. ¿Quieres vivir la vida llena de gozo, llena de alegría, de reconocer que has sido receptor o receptora de una gracia inmerecida? ¿O quieres seguir? No, porque es que yo he visto mucha gente, y es que a mí me ha pasado. ¿Sabe por qué sabe que existo? Porque a mí me ha pasado. Que sentí en algún momento de mi vida, no, ya yo logré, hasta aquí llegué, ahora me quedo aquí y lo que espero es que el Señor mande por mí. Ya sé suficiente de la Biblia, ya oro todas las mañanas, ya, llegué. Cuando Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado ya, tú debes tener ambición, pero ambición por la palabra de Dios y por crecer espiritualmente. ¿Estás conforme con la vida espiritual que llevas hoy? ¿O deseas más? ¿Deseas ser bautizado y lleno del Espíritu Santo para vivir para su honra y su gloria? Que el Señor les bendiga. Vamos a orar.